Miércoles 10 de septiembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1130 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Como siempre les decimos, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Bueno, vamos a comenzar directamente con dos cositas que tengo aquí preparadas para el día de hoy, antes de comenzar con varios temas. Bueno, lo primero, ayer recibí varios mensajes y me decían que en el video anterior vimos esa denuncia que hacía Camilo Romero, que nos parece increíble lo que le está ocurriendo. Vamos a ver también cómo termina ese caso. Eso lo vimos en el video del día de ayer, y en el video que publica Camilo Romero, precisamente haciendo la denuncia y mostrando partes de esa audiencia donde supimos que el doctor Miguel Ángel del Río no pudo estar por una incapacidad médica que había enviado con anterioridad, y que fueron y le colocaron una abogada suplente, que muchas veces manifestó esta abogada que no estaba en la capacidad de defender, y aparte pues obviamente cómo iban a hacer eso. Lo correcto era que se suspendiera la audiencia, como al final terminó sucediendo. Pero entonces yo ayer, cuando estábamos viendo el video, dije que estaba la fiscal del caso del condenado, y me escribieron varias personas que no, y me quedé con la duda, ¿cómo que no? A mí me pareció, y efectivamente aquí tengo la prueba. Vea que sí era. Ahí está, Marlene Orjuela Rodríguez. Ella es la fiscal del caso la fiscal reconocida. Es que yo, cuando vi el video, yo sí dije, esa no es la fiscal. Entonces me llamó la atención, es que la fiscal es el ente de la fiscalía, ente acusador. Me imagino estará aquí de abogada, bueno, no lo sé. Pero lo que dije ayer era que entonces Miguel Ángel del Río y ella defiende a Camilo Romero, y ella, como fiscal, pensamos, pues hace la acusación. Entonces que se iban a enfrentar, digámoslo así, jurídicamente. Eso fue lo que dije el día de ayer. Y sí, vea que me puse en la tarea de ampliarla y de sacarle, de hacer una captura de pantalla para ver, porque efectivamente en el video, aquí vemos el video, es este. A ver. A esa primera audiencia pedir lo básico, incluso abogada inconveniente. Abogada, y ella tiempo adecuada a la defensa, señor magistrado. Porque acaban de... Ese es el momento, y ahí está, véala aquí, ahí está la fiscal, Marlene Orjuela. Listo, eso era la primer cosita que tenía preparada para hoy, sino que quería salir de la duda. Entonces, bueno. Y lo siguiente era que estamos un poco trasnochados por ese acto que dio el día de ayer Iván Cepeda. Lo vimos ya entrada la noche, cuando envió ese post. Aquí eran casi las 2 de la mañana cuando vimos este post que envió. Bueno, no, era antes, fue antes. A las 2 de la mañana fue que empezó el acto. Fue antes, pero aquí ya era de noche. El post que envía Iván Cepeda, donde anuncia que va a hablar. Hablaré en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. El video lo subimos, las palabras del senador Iván Cepeda, ahí las pueden encontrar en la caja de... Así que invito a las personas que no lo han visto, que lo vean, sea aquí, sea en la página del senador Iván Cepeda, pero imperdible esas palabras, y sobre todo el acto, ¿no? El acto fue un acto muy emotivo, un homenaje a Palestina, Día de los Derechos Humanos, con esa sencillez que caracteriza, ¿no?, la campaña, como así lo anunció el senador Iván Cepeda. Decimos siempre, ¿no?, menos es más, y ayer quedó claramente comprobado. Un acto muy, muy bonito, y las luces, la música, las intervenciones, los líderes jóvenes, juventud, también vimos, por supuesto, en la Universidad Nacional. Así que resaltamos ese acto, resaltamos las palabras y resaltamos, como decimos, la sencillez. La sencillez es totalmente diferente, ¿no? La sencillez, y aparte, pues, Iván Cepeda, ¿no? El discurso, y haremos es cómo evitar, ¿no? O cómo no hacer la comparativa sin entrar en debate ni nada, pero son, claro,
dos personas totalmente diferentes, aunque pues tienen la misma línea, ¿no? Me refiero a Gustavo Petro, el discurso de Gustavo Petro y los discursos de Iván Cepeda. Bueno, entonces esos eran los punticos con los que quería comenzar este video, y vamos entonces ya entrando al resto de temas que tenemos preparados para el día de hoy. Lo primero, ayer terminamos el video también viendo una parte de la intervención de Gustavo Petro en ese acto también con el presidente Lula da Silva, donde estaban inaugurando una policía amazónica, llamémoslo así. Y vimos también en ese acto unas palabras de algo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, en los últimos años, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a Palestina, a Gaza, esos atacar un barco civil que llevaba alimentos a los niños hambrientos de Palestina. Nos parece que aquí el mundo ya debe reaccionar. Esto no se puede permitir. Es que lo que está ocurriendo, repetimos, ante los ojos del mundo. Y por supuesto, Gustavo Petro, ayer como al finalizar el discurso del senador Iván Cepeda, tuvo unas palabras, por supuesto, en pro de Palestina, de Gaza y de este genocidio, pues Gustavo Petro también tuvo palabras el día de ayer. Acaban de bombardear la sede de negociaciones en Doha, Qatar, Netanyahu. Y ayer o antier atacaron un barco civil que llevaba alimentos a los niños y niñas hambrientos en Palestina. Estamos ante un genocidio, igualito que Auschwitz. Totalmente cierto lo que dice Gustavo Petro, totalmente cierto. Y aparte de eso también envió un mensaje, y el mensaje fue este: doy toda mi solidaridad a nombre de Colombia al pueblo catarí, que cuida a los niños bombardeados en Gaza en sus hospitales que visité, y al emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mi hermano, que me prestó sus hermosos palacios verdaderamente árabes y su propio apartamento hermoso para estar 2 días buscando que Qatar pueda, con su experiencia de paz, ayudar a la paz en Colombia. Ha sido bombardeado Qatar por Netanyahu en un acto de cobardía, precisamente el sitio donde se conversa sobre la paz de Palestina. Israel, haz gala de tu historia y no permitas que el no matarás de Moisés se vuelva el Baal y los Herodes modernos. Al pueblo árabe le pido máxima unidad. La riqueza no debe ahogar la solidaridad y el proyecto panárabe, democrático, respetuoso de las diferencias y de la diversidad humana. En nombre de Colombia, patria de Bolívar y país de la belleza, con sangre árabe, romana, indígena y negra en la sangre de cada colombiano y cada colombiano, les enviamos nuestra solidaridad de hermanos en humanidad libre, unida y en paz. Ese fue el mensaje que envió Gustavo Petro. Esto sí lo envió tardecito, eran como las 11 de la noche el día de ayer. También envió un mensaje, y les comparto pues lo que ha ocurrido acá en España y el pronunciamiento de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Condeno firmemente el ataque israelí sobre Qatar. Vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del derecho internacional. Esas son las palabras que también emitió el presidente del gobierno español, como lo han emitido muchos presidentes, muchos países también, en rechazo contundente a esta acción por parte de Israel en Qatar. ¿Qué decimos, Dios mío? Esto ocurre y no pasa nada. Es lo más triste, que es intocable. Y eso es lo que verdaderamente molesta, preocupa y, por no decir otras palabras, ¿no? Y lo que más es ver, por ejemplo, se le viene la imagen en estos momentos, la fotografía, por ejemplo, de Iván Duque, de los Gilinski, esa última fotografía con Netanyahu, increíble. Y eso es lo que le gusta a la derecha, eso es lo que le gusta a la ultraderecha. En Colombia y en muchas partes del mundo siempre pues trato de mostrar cosas que ocurren, intervenciones de parlamentarios aquí en España, de diputados, en fin, porque hay mucha similitud
hay muchísima similitud. Y vemos también que personajes como por ejemplo Lina Garrido es muy afín, ¿no?, a la ultraderecha aquí en España, la Cabal, en fin, toda esa bandola está conectada, ¿no? Que por eso también trato de hacer y demostrar las cosas que ocurren acá en España. Y esa comparativa, podemos decirlo. Por ejemplo, estas palabras que se pronunciaron hace poco aquí en España, lo ha publicado el propio presidente español hace 2 horas. Y miren la diferencia, por ejemplo, de este tipo de debates, ¿no?, que sería genial que en Colombia se presentaran de este tipo, siempre lo he dicho, y las bancadas y tal. Me gusta muchísimo cuando se presentan estos debates acá en España, pero aparte de eso, la similitud de lo que ocurre en Colombia. Esa estrategia totalmente ya concebida entre alianza, entre medios, ultraderecha, negacionismo, en fin. Escuchemos esto. Que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente en 10 días las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce. Y en tercer lugar, señoría, el insulto, mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno, señoría? El Gobierno ha propuesto una quita de la deuda para aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas. El Gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el Gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Eso, como les digo, ocurrió hace poco, lo publicó incluso hace 2 horas aquí, 3 horas aquí en España. ¿Qué ha hecho el señor Feijóo en los últimos 10 días? Abandonar la institucionalidad. Bueno, independientemente de que es acá en España, ¿cómo les parecen esos debates? ¿Cómo les parecen esas intervenciones apoyados cada uno con sus bancadas? Nadie se para por ahí, nadie está cruzando por ahí. Hay una gran diferencia. Ojalá algún día se pudiera dar un debate de este tipo así en Colombia, no sé, me imagino. Simplemente lo imagino, imagínenselo ustedes también. Un debate así, Ave María, sería buenísimo. Pues eso también teníamos que decirlo y eso es parte, esa declaración, ese rechazo por parte de, en este caso, pues, por supuesto, el presidente de España, nuestro presidente Gustavo Petro, en torno a ese genocidio que está ocurriendo en Gaza. Pues ese era el primer punto que tenemos y otro punto que tenemos y que, como siempre lo tratamos de hacer, queda uno con todo lo que ocurre aquí en la cabeza, lo que ocurre en Gaza. Increíble las imágenes que estábamos viendo ahora en los medios aquí en España. Triste, Dios mío, esto no puede continuar. Bueno, pero tenemos que continuar nosotros y como lo digo siempre, tratamos de hacer una relación con una continuidad con el video anterior. Y efectivamente, ayer cerramos el video con esa orden que dio Gustavo Petro, donde reveló que el superintendente delegado de las funciones constitucionales tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de las elecciones. Eso fue el post que envió Gustavo Petro ayer, con lo que lo leímos y cerramos el video y quedamos como, esto como así, el tema de las notarías, que también se ha hablado, los cupos de la notaría, una magistrada que ahora es la ex magistrada, que ahora es la rectora de la Libre, que venden cupos por un dineral. O sea, ¿cómo es este torcidote? Y así quedamos el video ayer. Entonces, la magistrada era, por lo menos, vamos a este portal.
Gustavo Petro critica que Elizabeth García, exmagistrada del Consejo de Estado y actual rectora de la Universidad Libre, organice un concurso notarial en el que, según él, las mafias venden cupos para financiar campañas de la derecha. Advierte que esto recuerda la infiltración paramilitar en las universidades públicas y ordena suspender el proceso hasta después de las elecciones para evitar corrupción y extorsión. Eso entrando en contexto con lo que anunció Gustavo Petro el día de ayer, ¿no? Y aparte, por aquí tenemos, este fue el post para darle más contexto a esta parte del video. Paradojas de la historia. La exmagistrada del Consejo de Estado, Elizabeth García, tumbó, en mi opinión, arbitrariamente el POT de Bogotá de la Bogotá humana, que ordenaba la ciudad alrededor del agua. Bogotá se quedó ahora sin agua, como lo advertimos. La exmagistrada es o era amiga y defensora fiel del procurador Ordóñez y su delirio religioso fascista que espero en sus oraciones haya dejado de tener. La Universidad Libre, como el externado, es joya del pensamiento liberal colombiano. Uno de los hijos de los Inestrosa, y no sé qué pasó en la Libre, pasó a la derecha con Uribe. Se llevaron parte de la universidad externado consigo. Allí aún quedan liberales de verdad, pero otros pseudoliberales abrazaron el fascismo. Aún ahora que gobierna el progresismo, con las ideas liberales de López, Pumarejo y de Gaitán, y Anís de Uribe, que yo, presidente de Colombia, reivindico. Ahora, la ex magistrada de Ordóñez es la rectora de la Libre. Paradoja. Y ahora organiza un concurso donde mafias están vendiendo cupos para financiar campañas de la derecha. Espero reaccione. Sé que existe la autonomía universitaria que el M19 y el liberalismo pusieron como norma democrática constituyente, pero opino y tengo el derecho de hacerlo. Usando tramposamente la autonomía, las mafias paramilitares se tomaron la universidad pública y mataron estudiantes y profesores solo para quedarse con los dineros públicos. Yo hice el debate y lo probé con el caso de la Universidad de Córdoba, que se liberó y hoy es una de las mejores universidades del país. A mí me echaron de la Universidad Central cuando fui profesor allí y todas las clases terminaban con aplausos de los estudiantes. A otros les fue peor, los asesinaron. Yo me imagino una clase de Gustavo Petro, ¿no? Ave María, serían imperdibles, ¿no? Hay cuenta que terminaban con aplausos y se lo creo, por supuesto que sí. Hubo un genocidio en Colombia de estudiantes, profesores revolucionarios que asesinaron y desaparecieron solo para robarse el dinero público, cometido por paramilitares y mafias políticas locales ignorantes. La gobernanza paramilitar que quería un pensamiento único, uniformado y miserable intelectualmente, de ultragodos en los jóvenes para dominar a la sociedad por el terror, la muerte y la anulación de la inteligencia como hizo Franco y Hitler. La justicia no logra aún investigar. Las notarías no son para la politiquería, no hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso. ¿Para qué se inscriben en un concurso mentiroso donde los que quedarán tienen que pagar 1.000 millones de pesos por cupo y son 700 los cupos? Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogados de Colombia. El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones, y así se cumplirá la orden de la justicia que respeto. Ese fue el post que envió, pero después hay una diferencia de horas entre ambos. Por ejemplo, el anterior lo envió a las 8:28 hora de aquí de España de la noche y este lo envía a las 9:52. Le da continuidad y arma un hilo, Gustavo Petro, digámoslo así. Vea esto. En este momento, por la restricción presupuestal que públicamente se expidió por decreto hace meses, después del hundimiento de la ley de financiamiento que lastimosamente realizó la oposición en las comisiones económicas del Congreso, no existen recursos para financiar el concurso notarial y no podemos girarlos. Podemos incluir la partida en el actual proyecto de ley que ya discute el Congreso de la República para el año 2026. ¿Cómo la vieron, no? Si quieren entonces pues incluirla. Ahí está. Si quiere se puede incluir en la partida del actual proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República para el año 2026. Pues así debe ser, que los recursos del Estado se destinen con la prioridad, ¿no? Que la plata vaya a lo que realmente beneficia al país.
que fortalezca nuestro proyecto de cambio en nuestro país, ¿no? Que fortalezca esa transformación. Eso es lo que se necesita y así es que debe ser, que los recursos deben ir para lo que realmente beneficia al país. Pero sin embargo queda un sinsabor de esto. ¿Esto qué es? Ustedes sabían ese tema de los cupos notariales, sabíamos las mafias en las notarías, sabemos los sueldos que ganan los notarios y todo ese torcido también que hay dentro de las notarías y la forma como las familias incluso, ¿no? El esposo, la esposa, el pariente, el cuñado, el concuñado, el yerno. Así han manejado las notarías en todo el país. Así ha sido. Todo el tiempo, eso sí ya lo sabemos todos. Y el que haya tenido alguna diligencia notarial también se dará cuenta cómo es el tema de las mafias y los por la cara, los robos que te hacen de frente cuando se necesita algún papel de alguna notaría. Pero en todo esto también, ¿qué dice el ministro Montealegre? Porque supimos que hubo una sesión extraordinaria al Consejo Superior de la Carrera Notarial liderada por el ministro, donde se decidió suspender el concurso de notarios con el objetivo de evaluar las críticas de la Procuraduría y garantizar el debido proceso de los aspirantes a notarios en Colombia, que es lo importante, ¿no? Pues escuchemos entonces un poco al ministro Montealegre. A ver, escuchémoslo aquí. Concurso de notarios ha tenido dos críticas. Uno, por violación al principio de transparencia, otra por violación a las garantías constitucionales del debido proceso. El señor presidente de la República hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que terceras personas podrían estar incurriendo en graves actos de corrupción ofreciendo dinero para conseguir un cupo en el concurso de notarios. A esta denuncia del presidente ya el Ministerio de Justicia dio una respuesta poniendo en conocimiento de la Fiscal General de la Nación los graves hechos de corrupción que denuncia el señor presidente de la República. Luego ya tenemos una investigación penal en curso que debe adelantar y llevar hasta sus últimas consecuencias la Fiscal General de la Nación. La segunda crítica proviene de la Procuraduría General de la Nación, quien hace unas observaciones muy serias en el sentido de que el cronograma que se ha fijado para el concurso de notarios puede violar el debido proceso porque los tiempos no permitirían que los aspirantes a notarios hicieran en el momento oportuno las reclamaciones frente a la calificación de la prueba de conocimientos o de la entrevista o de la lista de admitidos, es decir, según la Procuraduría, no se garantizan los recursos y los tiempos necesarios y los plazos para hacer unas reclamaciones oportunas. Por esta razón, en el día de hoy, el Consejo Superior Notarial decidió suspender inmediatamente el concurso para evaluar las críticas constructivas de la Procuraduría y tomar las decisiones que garanticen el debido proceso de los aspirantes a notarios en Colombia. Grave, ¿no? Y por otro lado, también vimos el día de ayer que el ministro o el Ministerio de Educación anunció una visita preventiva y requiere formalmente a la Universidad Libre por las denuncias respecto a ese concurso público que busca proveer alrededor de 900 notarios en el país. Ha emitido un comunicado. Nos vamos para la página del Ministerio de Educación. Aquí tenemos: el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias de inspección y vigilancia consagradas en la Ley 1740 del 2014, enviará un requerimiento a la Universidad Libre para que se pronuncie sobre los hechos relacionados en el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios. Este concurso, que busca proveer alrededor de 900 notarías en el país, ha sido cuestionado recientemente por posibles irregularidades en el proceso de selección, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a solicitar su suspensión. El ministerio adelantará una visita preventiva
a la institución con el fin de verificar el cumplimiento de los reglamentos institucionales, ley y constitución. En ejercicio de sus funciones, el Ministerio tiene la facultad de solicitar, analizar y verificar información sobre aspectos jurídicos, académicos, administrativos y financieros de las instituciones de educación superior, dictar lineamientos para el cumplimiento de las normas y coordinar acciones de vigilancia que permitan corroborar su adecuado funcionamiento. Con estas acciones, el Ministerio reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la garantía de los derechos de la comunidad académica y la ciudadanía, asegurando que los procesos educativos se desarrollen en un marco de confianza y respeto a la normatividad vigente. Ese es el comunicado que ha emitido el Ministerio de Educación. Como decimos, requerirá a la Universidad Libre, adelantará una visita preventiva por caso del concurso de notarios. Pero ojo, que toda la denuncia es gravísima, ¿no? Como dice también, recordamos un post de Gustavo Petro. Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso. Extrañamente se aceleró antes de las elecciones. Ya lo sabemos, cobran 1.000 millones por cupo, son 700 y preciso antes de las elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción. Pero aquí destacamos entonces elecciones, jugadas, billete que se está moviendo, billete. Y gracias, afortunadamente esto fue detectado y se detuvo y ya vimos cuál es la posición de Gustavo Petro. Así que se les cayó la vuelta con las notarías y justo antes de elecciones. Elecciones, que nos da paso, esa palabra nos da paso para la siguiente nota y tiene que ver con ese informe de la Contraloría y la nueva EPS. Y nos sumamos a esta pregunta que hace Vicente Calvo. ¿Por qué la Contraloría, contexto, tardó casi 2 años? 2 años. Y recién ahora emite un informe preliminar que hasta ahora solo es un comunicado de algo que sabían desde diciembre del 2023 previo a la intervención. Dice Vicente, llevamos en donde está la plata desde finales del 2022 denunciando el gran problema por demás inexplicable de los altísimos montos de anticipos en nueva EPS y su correlación con las reservas técnicas y los expertos defensores de las EPS. Siempre han tratado de justificarlo diciendo que los anticipos respaldaban las reservas técnicas, un exabrupto que el doctor Ruiz convirtió en ley mediante un decreto y las ayudó a tapar el desmadre que tenían con los recursos. ¿Por qué? ¿Por qué la Contraloría tarda casi 2 años y hasta ahora emite un comunicado que es prácticamente lo mismo que se dijo en el año 2023, en diciembre del 2023, previo a esa intervención? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que esta Contraloría también tiene intenciones electorales? ¿Será que esta Contraloría se está prestando para ser parte de esa estrategia en víspera de las elecciones? ¿Cuál es la estrategia? Porque lo que queda circulando, porque aparte emiten un comunicado que no aclara, pues aquí lo aclararemos, que eso viene del 2022, que también nos preguntamos, oiga, ¿y los años anteriores qué? ¿Los años anteriores qué? Pero no se aclara, se lanza como siempre un comunicado que ya se sabía, lo dice Vicente, ya vamos a recordar ese momento, pero esa es la intención, la reacción y los medios que están hablando, que están diciendo, ocultando las verdaderas fechas, ocultándolas, y que se tuvo que intervenir para darse cuenta de lo que estaba pasando al interior de esa nueva EPS. Pero nos queda esa pregunta, ¿por qué la Contraloría tarda casi 2 años y recién ahora emite un informe preliminar de algo que ya se sabía desde el 2023? Vea esto, 2023, 21 de diciembre del 2023. Escuchemos a ver qué pasó por acá. Según la información, sucedió el día de ayer y como se puede constatar con la nueva EPS.
Según la información suministrada por ellos mismos, aportada la facturación de la nueva EPS ascendió a 2.3 billones de pesos en promedio, mientras que los giros, los pagos generados por esta EPS, es decir, por la nueva EPS, a IPS que tiene que ver con proveedores de tecnologías médicas, para esta misma vigencia, para el año 2022, la del año pasado estudiada, ascendió a 3.8 billones de pesos. Aquí hay una situación que la Contraloría no ha podido esclarecer con la nueva EPS y con otras EPS, y es por qué si la facturación registrada para un año, que en el año 2022 fue 2.3 billones de pesos, por qué la EPS giró a varias IPS o a las IPS un valor de 3.8 billones de pesos. Es decir, que la nueva EPS en sus estados del año 2022 tiene 1.5 billones de pesos sin justificar por qué lo giró, a quién lo giró y sobre la base de qué cuentas y qué soporte hizo giros por 1.5 billones de pesos sin tener el sustento. Todavía hasta el día de ayer, en reuniones sostenidas con la nueva EPS, no pudimos tener información suficiente para esclarecer la justificación de estos giros que ascienden a 1.5 billones de pesos por encima de la facturación registrada en el año 2022. Repetimos, esas palabras no son de estos días, eso es del 2023, de diciembre del 2023. También obviamente recordamos las denuncias que ha hecho Carolina Corcho desde hace rato. Ella misma dijo que eso no pararía. Y desde por allá, videos anteriores también se sabía, porque por allá recordamos, Al Gaviria también decía de cómo estaba la situación, pero aún así continuaron. ¿No? Por eso, todos los que se opusieron, ACEMI, Vargas Lleras, recordamos Vargas Lleras, que se opusieron y se siguen oponiendo, y que por ahí salen nombres de hermanos de Vargas Lleras, ¿no? Porque es que si vamos a recordar también, es que lo que llama la atención es ahora el comunicado, que digo yo, es una opinión mía, es algo que yo digo, ¿eso es con fines electorales? Porque claro, el tema de la salud es un tema de lo que van a utilizar en campaña, van a utilizar y van a decir que este gobierno acabó la salud, que este gobierno, todo lo que ya hemos visto, eso lo van a profundizar y lo van a seguir utilizando, por supuesto que sí, porque es que así, con la mentira y generando odio, porque eso genera odio, una mentira que tenga que ver con la salud tuya, de tus familiares, eso genera ese odio visceral que a veces uno escucha y ve a través de redes y que por allá también lo vimos, lo escuchamos en persona, pues en las calles. Esa estrategia. Entonces, insisto con la pregunta, ¿es una acción electoral ese comunicado? El comunicado repetitivo de algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo y que en este gobierno, desde que comenzó, se ha denunciado. Vea esto es del 16 de julio. La nueva EPS financia a Cambio Radical, que se opone a la reforma a la salud. 25.000 millones de dólares se volvieron patrimonio particular. Esto lo publica RTVC o lo publicó. Y ordeñan a los colombianos, los que ni viven en Colombia. Nos cogieron de colonia y hay que hacer de nuevo la independencia. Presidente Gustavo Petro. Escuchemos un poco de esas palabras, como lo digo, el 16 de julio en una alocución. Dice la supersalud es que la nueva EPS debía, ¿cierto? 5 billones a los actores del sistema entre cuentas por pagar y reservas técnicas aprovisionadas. De estos 3,88 billones son de anticipos a sus amigos, pero que no son ilegales. Pues ilegales desde el punto de vista que se hayan perdido, se fueron a clínicas y hospitales, que es la función, pero se fueron a la de sus amigos, o amigos políticos, o financiadores políticos. ¡Qué crimen! Y claro, el partido que financian, que era Cambio Radical, pues se opone a la ley.
Oiga, responsables con Colombia y sus electores, señores de Cambio Radical. Su nombre de partido dice lo contrario. Ahora, el señor Germán Vargas Lleras, que puede hablar aquí, sí puede, y yo siempre le he dado mi abrazo solidario por sus problemas de salud, graves, muy graves, pero ahí Cambio Radical tiene que tomar una decisión, y es para ellos mismos. Entonces, esta deuda real por pagar a las clínicas nos arroja 1.16 billones, que es alto, pero no tan alto, sino que ahí es una irregularidad de tipo ético. Esto aún para comprobar. Y entonces... Palabras, repito, esto fue en julio de este año, del 2025, publicadas por RTBC y que nos recuerdan esa alocución presidencial. Por otro lado, Germán Vargas Lleras, publica X Post 1A, escribe en sus columnas sobre los sectores en que sus familiares tienen intereses. Enrique Vargas Lleras estaba en la nueva EPS, donde se escondieron 12 millones de facturas por 5 billones de pesos. Y hay periodistas descarados que dicen que la deuda la dejamos nosotros. En él también hay un familiar de Vargas Lleras. Escuchen. De Cambio Radical. Ahora que Vargas Lleras, porque Vargas Lleras hace sus columnas sobre unos sectores en donde sus familiares tienen intereses, ¿cierto? En la salud. Casi que el Consejo de Estado va a decirme que calle la boca. Pues que la verdad, si es que el señor Vargas Lleras, el otro, Enrique era el de la nueva EPS. Y en la nueva EPS escondieron 12 millones de facturas por 5 billones de pesos, y hay unos periodistas descarados que dicen que es que la deuda la dejamos nosotros. Pues son ellos. Eso es importante. Y aparte, antes de esas fechas que ha publicado ese informe de la Contraloría, que sigo yo diciendo que eso es parte de esa estrategia de mal informar, porque esa derecha sabe que así ganan elecciones. Ellos piensan que lo van a lograr, no lo van a lograr, no lo van a lograr, no van a pasar, de nosotros depende. De nosotros depende. Recordamos este post. Si usted quiere saber el nombre de los responsables de los hallazgos fiscales de la Contraloría en nueva EPS, aquí les tengo. Ese post lo envió el 9 de septiembre, precisamente, este sí es reciente, porque es que esto ya había salido, ¿no? Esto me refiero a estas firmas, ya las conocemos, ¿no? Fernando Jiménez, Beatriz Muñoz, Paul Díaz, Hugo Estrada, Noemí Sanín Posada, Nelson Génico, Néstor Rodríguez, Andrés López, Fabio Cardona, Jorge Alberto Espina, Álvaro Ordóñez Terán y Enrique Vargas Lleras. Eso se ha publicado ya y aquí está la lista que publica L.E. Escobar. Esos son los nombres. Esos son los nombres. Ese uribismo lleva más de una década controlando la nueva EPS. La ha convertido, como todo, en un nido de corrupción. El informe reciente de la Contraloría, ¿qué dice? Pues traigamos a Alfredo Mondragón y escuchémoslo. Quiero que escuche el país los nuevos hallazgos que encuentra la Contraloría con Policía Judicial. Tuvieron que ir con policía a buscar los archivos en la nueva EPS, que estuvo dirigida durante 14 años por un uribista, el señor José Fernando Cardona. Lo nombró Uribe y duró 14 años en la nueva EPS. ¿Y qué ha encontrado? Que entre el 2022 al 2025 se pueden estar haciendo incremento de facturación sin auditoría. Que durante todo este periodo se hizo incrementos de anticipos. Entonces escuchen muy bien lo que ha encontrado previamente. De 2.700 prestadores, escuchen muy bien, de 2.700 prestadores aparecieron una cantidad de facturas aumentando la cartera de la nueva EPS, pero resulta que está concentrada en un 40%, solamente en 36, y pretenden que inmediatamente poner en riesgo administrativo y financiero a la nueva EPS, que hoy tiene afiliados a más de 10 millones de colombianos y colombianas. Esta es la realidad de lo que es el sistema actual de EPS. No importa que sea pública o privada, lo que hacen es que es un sistema hecho para robar al pueblo colombiano, para llevarlo a la enfermedad y a la muerte, pero además para saquear los recursos públicos de la salud que ponen principalmente los colombianos y las colombianas. Colombianos, sepan que esta nueva EPS
en el 2023 al 2024 pasó de anticipos, entregaba dinero anticipadamente y pasó de 3.4 a 8.6 billones de pesos. Esto es lo que encuentra la Policía Judicial y la Contraloría. ¿Saben cuánto es el incremento? Más de 155%. ¿Cómo va a quedar una entidad prestando buen servicio si dilapidan sus recursos de los impuestos de los colombianos? Pero además, vean ustedes, tenían ocultas 22.700.000 registros, los cuales podrían representar más de 22 billones de pesos. Y cuando hacen una revisión, se dan cuenta que por lo menos 9 millones de registros eran repetidos. Eso podría significar casi 9 billones de pesos. Es decir, querían volver a cobrar los mismos recursos aprovechando de que no hay quien le haga auditoría suficiente. Entonces hay que decirle al país que no faltan los atrevidos defensores de EPS solapados o abiertos a decir que este informe de la Contraloría y la Policía Judicial, que es en la época de intervenida la nueva EPS. No, señores, la nueva EPS se intervino en el 2024 y es un informe desde el 2022. Así que por mucho que están tratando de defender al indefendible Cardona, uribista puesto desde el 2009, lo que es cierto es que ha hecho parte de un entramado para saquear el erario público y llevar enfermedad al país. Que se hagan las investigaciones, presidente. ¿Cómo la ven, no? Pero es que, escuchando, esto es lo que volvemos a la pregunta. ¿Por qué la Contraloría tarda casi 2 años y recién ahora emite un informe preliminar que hasta ahora es solo un comunicado de algo que sabían desde diciembre de 2023, previo a la intervención, que fue desde el 2024, ¿no? ¿Por qué? Seguiremos, ya no vamos a colocar otra vez a Mourinho. ¿Por qué? Pero es que es así. Sin embargo, por otro lado también vimos esa intervención también, pero esta vez del ministro Jaramillo. Destapó en la Comisión Séptima del Senado, destapó lo que muchos callaban. Entre 2020 y el 2023 no hay claridad sobre 15 billones girados a las EPS. Mientras a este gobierno le niegan los recursos, antes se derrochaban sin control. Gracias, Gustavo Petro, dice Elizabeth Ortiz, por incomodar a los que se han lucrado con la salud. Y ahí vemos estas imágenes en esa Comisión Séptima del Senado. Una publicación también por la misma línea hace el Ministerio de Salud ante la Comisión Séptima. El ministro cuestionó los anticipos por 5 billones reportados desde el año 2022. Dejemos y escuchemos un poco al ministro Jaramillo. Y con respecto a la nueva EPS, yo me alegro que la Contraloría, es que no es nuevo, yo lo he venido solicitando desde ya hace mucho tiempo. Y con respecto a la nueva EPS, me alegra, porque vamos a ver entonces qué fue la administración que hizo el doctor Cardona y qué fue la presidencia y el manejo que le dio el doctor Enrique Vargas Lleras a la nueva EPS. Si es que los problemas no son por la intervención de nosotros, hubo que intervenir la nueva EPS para encontrar cómo tenían guardadas todas las deudas que aparecen hoy en su gran mayoría. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Me alegra mucho, porque vamos a ver la verdad. Lo mismo que la Corte nos lleve a nosotros a las mesas de la OPC. La semana entrante esperamos mostrar un informe muy claro de todo lo que se recogió, para que ustedes entiendan. Porque siguieron los muertos y siguen pagando muertos y siguen pagando precios elevadísimos en medicamentos y una cantidad de desproporciones terribles y cosas que están pasando, que es muy importante que la gente sepa qué es lo que pasa con el recurso. Palabras del ministro Jaramillo. Repetimos, algo que se sabe, que se ha denunciado, que la misma Contraloría lo había denunciado por allá en diciembre del 2023, pues que se sepa todo y que caiga quien tenga que caer, como dice por acá en La Gata en el Tejado. Caiga quien caiga, la intervención de la nueva EPS revela que lo que el pueblo sospechaba. Bajo la sombra de Vargas Lleras, esta EPS desvió recursos, endeudó al sistema, se enfusmaron miles de millones enviados para la salud del pueblo. Ahí vemos el post, la opinión de Gata en el Tejado. Entonces, la Supersalud anuncia esa auditoría forense que tanto se lleva pidiendo y que hasta ahora se logra, ¿no?
Y nuevas medidas frente a crisis de la nueva EPS. La Contraloría reveló deudas millonarias y pasivos ocultos en nueva EPS. La aseguradora más grande del país, la Supersalud, adoptó tras 3 acciones claves y advirtió que estabilizarla será un proceso complejo. Las acciones que van a tomar. Bueno, a ver, leemos acá un poco. Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que la estabilización de la entidad será un proceso complejo. Como parte de las medidas adoptadas, anunció el inicio de una auditoría forense internacional, la organización de los giros hacia la red pública y privada y una revisión detallada de las cuentas médicas para garantizar trazabilidad en el uso de los recursos. Estas decisiones se suman a la intervención administrativa que la Supersalud prorrogó en abril en respuesta a la falta de estados financieros certificados desde 2023 y 2024. El proceso busca esclarecer las inconsistencias y depurar las cuentas de una EPS que concentra la atención de más de 1/5 parte de la población afiliada al sistema. Habla acá este artículo, los hallazgos de la Contraloría, deudas, anticipos, pero todo eso pues ya lo hemos escuchado, ustedes no estaban viendo. Este es el artículo de RTVC Noticias, donde anuncia entonces donde da esa noticia, el anuncio de la Supersalud, auditoría forense y nuevas medidas frente a la crisis de la nueva EPS. Por supuesto, por allá Vicente Calvo está aplaudiendo. Él siempre ha sido una de las personas y tal vez el que más ha insistido con las auditorías forenses. Así que un gran trabajo también por parte de Vicente Calvo, que aquí hemos tratado también de darle visibilidad a su trabajo, a su fundación, a su organización, donde está la plata, y que, repetimos, una muy grande labor por parte de Vicente. Por otro lado, también vimos que, hablando de todavía de la salud, Miguel Pinto, dice Armando Benedetti, Miguel Pinto me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada reforma a la salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado. 5 meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado. ¿Optimismo? Esperemos. Antonio Sanguino le responde, la Comisión Séptima del Senado tiene la oportunidad de actuar con el corazón y tramitar una reforma que recupera la salud como un derecho fundamental para los colombianos y para las colombianas. Ese es el post con el que le responde Antonio Sanguino y con el cual dejamos el tema de la salud y pasamos al siguiente tema. Y el siguiente tema, como no, tiene que ver con el juego de palabras que intenté hacer y que hice ahí en el título del video, nombrando a Rendón y a su referendo por las regiones que se le hundió. Se hundió el proyecto de referendo por las regiones impulsado por este gobernador de Antioquia, que buscaba que los departamentos se quedaran con los impuestos recaudados en sus territorios. Ahora no se podrá realizar dicho referendo con 8 votos por el no. La Comisión Primera del Senado hundió ese proyecto de referendo para las regiones. Para dar un contexto, tengo acá la copialina. Ese referendo del gobernador, impulsado por el gobernador de Antioquia, se hundió ayer, 9 de septiembre del 2025, en la Comisión Primera del Senado. La votación resultó en 8 votos en contra, 6 a favor, aunque Rendón menciona en su publicación una variante de 7 a favor y 8 contra 5 abstenciones. Bueno, el tal fue que se hundió. Contexto, la propuesta principal del referendo buscaba reformar el artículo 298. Ah, sí, vea, ellos sí pueden, ¿no? Buscar a reformar el artículo de la Constitución Política para que los departamentos y el Distrito Capital retengan directamente los tributos de renta y patrimonio generados en sus territorios. Esto habría permitido duplicar los ingresos regionales. Actualmente regiones como Antioquia envían miles de billones al gobierno central y reciben una fracción vía el Sistema General de Participaciones. Bueno, ese es el contexto que damos y, como decimos, Gustavo Petro también criticó duramente esa propuesta desde diciembre del 2024, argumentando que aumentaría la desigualdad regional. Solo Bogotá y Antioquia tenían finanzas sólidas, dejando a los otros departamentos sin recursos para seguridad, para servicios básicos. Derogaría también las reformas recientes para cerrar brechas territoriales. Eso es lo que a ellos solo les importa, es lo suyo. El resto del país, pues... ¿qué tal esto?
Y bueno, senadores también del Pacto Histórico y Aliado lo vieron como un derroche que beneficiaría a feudos políticos en regiones prósperas sin solidaridad nacional. Eso es como el contexto que le damos aquí, que tengo yo siempre en mis copialinas, ¿no? Entonces, repetimos, se hundió ese referendo de autonomía fiscal de Rendón que pretendía darle más poder y recursos a los departamentos ricos para consolidar su feudo político. La descentralización que necesitamos es la que cierre brechas, por ejemplo, en La Guajira, el Chocó, las regiones históricamente excluidas, no la que engorda élites. Eso es lo que se hundió. Era una trampa que profundizaba la desigualdad entre regiones con mayor músculo económico, político y las más pobres. Lo nuestro es la equidad. Así que así es, se le hundió el Ay, Dios. ¿Qué más tenemos por acá de esa noticia? Dice que Andrés Julián Rendón, por ahí publica el Pasquín, que encaró a los senadores que hundieron el referendo por las regiones, le hacen un favor a Petro. ¿A Petro? ¿A Petro? Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Las ñapitas, el vendaje. Por ahí recibí un comentario que les gustaban las ñapitas y la palabra del vendaje, revivir esa palabra vendaje, ¿no? Los roscones eran 6 roscones por 1000 o 6 panes de cascarita por 1000. Ese era, ¿no? El vendaje, la ñapita, el bonus track que siempre tenemos aquí en nuestros videos. Información, contenido de más que a veces buscamos que sean noticias positivas, a veces es imposible y bueno, pero ahí tratamos de que sean noticias para cerrar el video y para que se quede la gente con un buen sabor de boca. Es lo que queremos aquí en Colombia con C, con este tema de las ñapitas y al principio pues los aperitivos, los entremeses, ¿no? Ayer también vimos el debate del ICETEX, estábamos echándole un ojo al debate sobre el ICETEX, algo que también decimos nosotros, era una de las promesas de campaña, ¿no? Incluso que se acabara ese ICETEX, ¿no? Porque eso es otro cartel que tienen ahí, el cartel de la educación, y vimos defendiéndolo muy airadamente a la senadora esa Angélica Lozano y a la Katy Jubinao. Eso bolearon acusaciones a diestra y siniestra en contra del gobierno y acusando de no querer la educación para los jóvenes. Pero lo que voy a mostrar de ñapita es unas pildoritas para la memoria. El cartel de la educación. 12 familias se enriquecieron a costa de ahogar a miles de jóvenes con el ICETEX. Y recordamos una intervención del senador Antonio Correa que puso los puntos sobre las IES. Esto fue en el 2024, pero nos cae bien. El proyecto es la puerta de entrada a un gran debate que este Congreso de la República históricamente está en mora con el país. De fundaciones sin ánimo de lucro que se convierten en el enriquecimiento ilícito más aberrante a costilla del pago a un derecho, como es la educación de los colombianos. Y ese atrapamiento de recursos en los cuales los órganos de control se han hecho los de la vista gorda y los de que sufren de miopía y de astigmatismo casi que total médico, porque resulta que no solamente acumulan riquezas, sino que colocan a los representantes de las 3 ramas del poder a ser docentes. Senador Elías, tenemos que ser solidarios con usted en un tema de unas vacas sagradas en este país. Aquí nada más se habla de que la salud tiene vacas sagradas. La educación también tiene vacas sagradas que se han enriquecido, golpeando el bolsillo de los colombianos y haciendo ver que las universidades públicas son malas. Esos mismos que transfieren sus riquezas y que luego salen a pelearlas como herencia familiar. Y lo digo con el dolor de mi alma, soy egresado de una fundación que después entre la misma familia salieron peleando las riquezas
que acumularon, usted sabe, mi senador, en su tierra. Entonces, hablemos con sinceridad. Si aquí queremos dar un debate serio sobre la universidad privada en el país, levantemos el velo corporativo, levantemos el famoso sin ánimo de lucro y miremos cuánto han capitalizado y cuáles atraparon el ICT, no para hacerle crédito a los pobres, sino para acumular riquezas en favor del negocio redondo. Yo te presto con el Estado y tú le pagas a lo que yo quiera a mi privado para enriquecer a mi familia. Mientras tanto, mi querida senadora, la universidad pública es muy mala y hay que acabarla, porque ahí lo que hay son jóvenes locos que salen y se toman las vías. Pero no lo hemos dicho al país de que el negocio de la educación es mandado por 10, 12, 15 familias que tienen avión privado, que viajan a comer helado a Miami, que patrocinan campañas. Ese es el debate sincero. Termine, senador Antonio. Termine, senador. No solamente, yo con mucho gusto, senador Elías, pero este es el tema más importante. O sea, métale contenido. Como se lo ha pedido mi colega médico. No tenga miedo. Si tiene miedo, le compramos un perro para que lo cuide. Un abrazo. Garzón. Que compre perro y más claro, el agua. Siguiente ñapita. Miren este mensaje de Simón Lawyers. Este mensaje cambia sustancialmente la interpretación jurídica y política del viaje de los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a Washington. ¿Por qué? ¿Qué cita? Ha citado esta foto. Ahí los vemos junto a María Elvira Salazar, ¿no? Ya sabemos quién es la susodicha. Pues entonces no era un viaje administrativo para buscar cooperación para sus ciudades. Lo que buscaban era construir una narrativa contra el gobierno nacional ante un posible escenario de desertificación, presentando a Medellín y a Cali como víctimas de la política nacional. Grave. Esto ya no se trata solo de extralimitación de funciones. También hay una acción con efectos políticos internacionales. Y aquí vemos el postcongresista de los Estados Unidos de María Elvira Salazar, muy productiva conversación con dos grandes alcaldes de Colombia. ¿Cómo la ven? He estado esperando algún pronunciamiento por parte de Gustavo Petro, no sabemos si se dé, pero hay que estar atentos con esto, ¿no? Y eso seguro que hay muchas más cola. Siguiente ñapita. Buenas noticias para el Chocó. Aprobamos el programa de medicina de la Universidad Tecnológica del Chocó para que por primera vez en la historia en el departamento forme sus propios médicos. Un mandato del presidente Gustavo Petro por expandir las facultades de ciencias de la salud en todo el país. Ya lo hicimos en La Guajira, en Atlántico, ahora en el Chocó y seguiremos. Escuchemos entonces a Daniel Rojas Medellín. A ver. Para toda Colombia, Hola. Esta es una muy buena noticia para el departamento del Chocó y en general para toda Colombia, para el Pacífico colombiano. El Ministerio de Educación Nacional acaba de aprobar el programa de medicina para la Universidad Tecnológica del Chocó. Una universidad que en este momento tiene medidas especiales de inspección y vigilancia y que estamos trabajando fuerte y arduamente para rescatarla, para librarla de todo acto de corrupción y para ser más eficientes en la expansión de la garantía del derecho a la educación superior. Ahora el Chocó podrá formar a sus propios médicos, sus propias médicas, sus propios enfermeros y enfermeras, profesionales de ciencias de la salud que nos ayudarán a reducir los índices de mortalidad en la región. Este es parte del programa que el presidente Gustavo Petro ha instruido de expandir facultades de medicina a lo largo y ancho del país, pero particularmente aquellas regiones que han sufrido el flagelo del olvido. Ya lo hicimos en La Guajira, lo estamos haciendo en el Chocó, lo vamos a hacer en el Soacha y seguiremos anunciando
aperturas de programas de medicina que junto a la expansión de hospitales públicos en estas regiones podrán ser garantes ya no solo el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud, los dos más importantes derechos que toda sociedad debe tener. Y después de esa noticia de escuchar al ministro Daniel Rojas Medellín, llegamos al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos en la próxima, no sin antes decirles gracias eternas, totales, infinitas y enviarles, por supuesto, un abrazo ancestral desde la distancia. Decirles, las personas que no se han suscrito al canal, que se suscriban si es de su agrado, si es de su parecer, que activen la campanita y que compartan nuestro contenido para que llegue a muchas más personas. Es lo que nosotros pedimos. Bueno, entonces sin más, nos veremos entonces en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de día. Chao.